cuando nosotros hablamos de una valoración a mayor o menor, ¿no? Decimos, por ejemplo, es mayor que el promedio o es menor que el promedio, ¿no? Siempre opuestas, ¿no? No pueden ser iguales, ¿correcto? Bien, luego de eso, en el segundo punto debemos fijar el nivel de significancia. Esto ya habíamos hablado un poco en el tema de muestreo, ¿no? Por lo general siempre trabajamos con un 5% de nivel de significancia, que es equivalente a un 95% de nivel de confianza. Esta terminología del 95% de nivel de confianza es de repente más entendible para cualquier lector, ¿no? El nivel de significancia como que no estaríamos tan de repente ligados con este término, pero el nivel de confianza todo el mundo lo va a entender, ¿no? Entonces los resultados que nosotros obtengamos al hacer esta prueba de hipótesis va a tener justamente este nivel de confianza que sería 95%. En algunos casos se puede trabajar con 10% de nivel de significancia, que sería su equivalente a 90% de confianza, o 1% de significancia, que su equivalente sería a un 99% de confianza, ¿no es cierto? Generalmente esto en datos con estudios biomédicos, ¿no? Y en el campo social se puede flexibilizar hasta un 10% de significancia o 90% de confianza, ¿ya? Muy bien, entonces, luego el punto 3 en esta secuencia de la prueba de hipótesis, nosotros debemos de utilizar una regla de decisión. ¿Cómo nosotros tomamos la decisión para rechazar o aceptar la hipótesis nula, ¿no? Por lo general, si utilizamos una prueba que vamos a tener generalmente dos valores. Uno que es el calculado, por eso viene con ese subíndice C, y el otro que va a ser el tabulado. Por ejemplo, si es la T calculada y la otra T tabulada. Z calculada, Z tabulada. Esta viene a ser la G o la Chi cuadrada, ¿no? Calculada y la Chi cuadrada tabulada. La F calculada y la F tabulada, y así sucesivamente, todas las pruebas que nosotros podamos aplicar. Entonces, si ocurre esto que está mostrándonos aquí en la copia, decimos si la T calculada es mayor que la tabulada, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Por consiguiente, estaríamos aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, la lógica más o menos está acá, ¿no? Si tendríamos estas pruebas calculadas o los valores de los calculados y estos son mayores que los tabulados, entonces se rechaza la hipótesis nula en todos los casos. Miren, rechazamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula. Ahora, estas pruebas de las distribuciones T, la distribución Z, y cuadrada, F, eh, se va a utilizar dependiendo de la prueba estadística que estemos usando, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que definir qué pruebas vamos a utilizar, ¿ya? Dependiendo qué queremos demostrar también, ¿no? O qué cálculos deseamos realizar, ¿no? Eso va a depender mucho de ello, ¿no? Entonces, vamos a poco a poco entrar a ello, pero lo importante es que nosotros debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Si los calculados son mayores que los tabulados, se rechazan las hipótesis nulas. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, hay un valor de significancia que nos da en los paquetes estadísticos, que vendría a ser a veces llamado un p-valor, ¿no? O también llamado un p-value. En algunos casos es significancia y en otros casos significancia bilateral, ¿no? Entonces, este valor, que es el valor de P, si es menor que el alfa, que es 0.05, este alfa, ¿de dónde sale? Justamente este alfa es del nivel de significancia que nosotros hemos de repente elegido para trabajar en la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces les había indicado acá, por ejemplo, que normalmente utilizamos el alfa que está aquí, justamente a ese alfa nos referimos, ¿ya? Entonces, si el valor que nosotros encontramos como significancia o p-valor o p-value es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Algo parecido a esto, ¿no? A esta parte, ¿no? Y aceptamos la hipótesis alterna, ¿no? Si rechazamos la otra hipótesis, la otra tenemos que aceptarla, ¿no? Entonces, también por ahí tomamos una decisión, ¿ya? Ahora, la prueba estadística
se resuelve, dice, el valor calculado, o sea, esta parte de acá que estamos tomando en cuenta, tanto en la T, en la Z, la G o la F o cualquier otra prueba, ¿no? A esto se le llama el valor calculado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ese valor calculado, y ese valor calculado lo vamos a encontrar con una fórmula, pues, ¿no? O con una secuencia de operaciones, ¿ya? Entonces, ahí ya vamos a utilizar algún procedimiento, ¿no? Y finalmente tomamos una decisión y decimos, ¿no? Que si la T calculada, por ejemplo, es mayor que la T tabulada, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? O también, si el P valor es menor que el alfa, también se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y luego decimos, esto significa que redactamos nuevamente la hipótesis alterna aquí, ¿no? O sea, tendríamos que eh, copiar, digamos, la hipótesis alterna y luego indicar para un nivel de significancia de 0,05 o para un nivel de confianza que es de 95%. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia de repente más habitual para trabajar con las pruebas de hipótesis. En resumen, primero tengo que fijar mi planteamiento de hipótesis, hipótesis nula y hipótesis alterna. Luego tengo que indicar qué alfa voy a utilizar, generalmente es el 5%, y qué prueba voy a usar. Puede ser la T, la Z o cualquiera de ellas, ¿no? No se utiliza todas, sino una de ellas nada más, ¿no? Luego tengo que indicar o hacer el procedimiento para calcular, ¿no? Para hallar el valor calculado. Entonces, a raíz de ahí voy a encontrar justamente ese valor de la T calculada, la Z calculada o los valores que yo esté buscando, ¿no? Y con ese valor tomo una decisión finalmente, ¿no? Rechazo la hipótesis nula o rechazo la hipótesis alterna. Siempre va a ser ese el camino. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ir con la primera prueba de hipótesis relacionado a la diferencia de dos medias muestrales independientes, así se llama la prueba. ¿Ya? ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en comparar dos grupos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un grupo A y aquí puedo tener otro grupo que sería el grupo B, ¿ya? Entonces, si yo quiero comparar estos dos grupos, ¿no? Tengo que considerar la información que puede ser en el mismo tiempo o puede ser en un tiempo diferente, no hay problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy aplicando una metodología de enseñanza, digamos, en el campo de educación, ¿no? Estoy aplicando una metodología de enseñanza y esta metodología de enseñanza, quiero demostrar de repente que esta metodología de enseñanza es efectiva. Y para que yo determine ello o para que yo concluya con que esta prueba o esta metodología es efectiva, es que se supone que la prueba esta tiene que ser mayor a la anterior, ¿no? Entonces ahí se va a generar una diferencia. Entonces recién vamos a de repente determinar que esa metodología es efectiva en comparación de otras, ¿cierto? Entonces la idea es esa, comparar dos grupos de datos. ¿Ya? Pero tiene que haber una razón de comparación. No podemos comparar variables diferentes. Por ejemplo, yo no puedo comparar la talla de los estudiantes con el peso de los estudiantes. No tiene razón de comparación, ¿no? Entonces, lo que sí yo podría comparar es, por ejemplo, el peso de los estudiantes del grupo A o de la sección A con el peso de los estudiantes del grupo B, para decir si existe o no diferencia en pesos de estos estudiantes de estos dos salones, del grupo A y B, digamos, ¿no? O puede ser cualquier otra variable de comparación, ¿ya? Puede ser un antes y un después también. No siempre puede ser en el mismo instante, ¿no? Por ejemplo, el caso que les puse de las dos secciones para hacer la comparación de los pesos de los estudiantes, el grupo A y el grupo B pueden ser dos salones distintos, digamos, ¿no? Y podemos nosotros registrar los pesos de los estudiantes de los dos grupos y eso lo estamos haciendo a un solo tiempo, ¿verdad? Entonces se puede hacer esa comparación. Ahora, ¿cuándo yo compararía en un antes y en un después? A lo que les comenté, por ejemplo, a lo que les decía de aplicar una metodología. Por ejemplo, los estudiantes
a un inicio los hemos encontrado en este estado, en el estado A, digamos, ¿no? En el estado A. O sea, hemos podido tomar una, de repente, evaluación, como quien dice, de entrada, digamos, y luego haber aplicado recién aquí la metodología a ella, ¿no? O una estrategia, algo así, ¿no? Metodología de enseñanza, así lo vamos a poner, ¿no? Entonces, esta metodología de enseñanza ha podido ser aplicado en una semana, en un mes, o en todo un semestre, ¿no? O en todo un año. Y los resultados van a reflejarse en el grupo B. Entonces, ahí nos damos cuenta que el grupo A o los datos que están en el grupo A es un antes y los datos del grupo B es un después. Entonces, lo ideal es que, obviamente, en el grupo B o las calificaciones después de esa metodología de enseñanza deben ser mejores que, que la anterior, ¿verdad? Entonces, solo así vamos a definir o determinar que la metodología de enseñanza que se ha aplicado es efectiva o es buena, ¿no? ¿A raíz de qué? A raíz de que los estudiantes han mejorado, digamos, en sus calificaciones o en su rendimiento académico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de eso trata este método. Eh, Trata de la comparación de dos grupos. Obviamente, estos dos grupos son independientes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los estudiantes del grupo A no deben estar nuevamente incluidos en el grupo B. No pueden estar incluidos al mismo tiempo, ¿no? O en el otro ejemplo que les puse, por ejemplo, en el caso de la metodología de enseñanza. Obviamente van a ser los mismos estudiantes. Acá está Jorge, aquí está Carlos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esos estudiantes, Jorge, Carlos, María, digamos. Entonces se le va a tomar también a Jorge, Carlos y María. Pero, ¿qué hace que esto se convierta en datos independientes? Este es un antes y este es un después, ¿no? Ya son datos en distintas etapas. Por eso ya estos dos grupos de información se convierten en independientes, ¿correcto? Entonces las calificaciones que obtengan estos tres estudiantes, por ejemplo, que estamos haciendo referencia, de repente van a variar, van a mejorar o van a disminuir, va a depender de los resultados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que registrar, ¿ok? Muy bien, entonces de eso trata este tema, de comparar dos grupos. Ahora, muchos dirán, yo quiero comparar tres grupos, ya no funciona, ¿ok? Ya no funciona. Vamos a ver otro método para comparar tres grupos, ¿correcto? Este método es solo para dos grupos. Bueno, obviamente los otros métodos son mucho más efectivos, digamos, con los que comparan tres o más grupos de datos, pero no son tan comunes de repente, no son muy usuales. Por ejemplo, esta fórmula la van a ver en muchas tesis, ¿no? Esta es la formulita, ¿no? Esta formulita de acá. La van a ver en muchas tesis, en muchas investigaciones. Entonces, para un poco también orientarnos de acuerdo a lo que han investigado otros, es que estamos tocando este tema, ¿no? Pero si nosotros fuésemos más reales, este tema puede ser cubierto por otro, digamos, ¿no? Otro más efectivo que puede comparar dos, tres, cuatro o más grupos, ¿no? Y este solamente está limitado a comparar dos grupos, ¿no? Ese es el detalle, ¿ya? Muy bien, entonces, tenemos aquí un ejemplito. Antes de ello, hay una pequeña consideración que debemos de tomar en cuenta. Nos dice, esta prueba estadística aplica a los datos cuantitativos. Ojo, ¿no? Esto funciona solo con datos cuantitativos. La prueba de hipótesis que se involucra las diferencias entre dos medias y dos muestras se utiliza con más frecuencia para determinar si es razonable o no concluir que esas son diferentes entre sí, ¿no? Se utiliza, me dice, la t-student, fíjense, cuando el número de datos es menor de 30. Generalmente se llaman muestras pequeñas, ¿no? Y utilizamos la distribución Z o la distribución normal cuando el número de datos es mayor o igual a 30. Ya generalmente ahí las muestras son grandes. Se hace más o menos esa, digamos, alternancia en función a el número de datos, ¿no? ¿Ya?
Entonces, hay que considerar ese aspecto. ¿Ok? Muy bien. Tenemos un primer ejemplo, no sé, en una muestra de 10 MIPES, dice micro y pequeñas empresas, se realizó dice, una evaluación de conocimiento sobre marketing, ¿no? Y a esto lo hemos llamado una prueba de entrada. Entonces vamos a suponer que se ha tomado una evaluación de marketing a los empleados de cada una de estas MIPES y se ha sacado un promedio, un puntaje, digamos, ¿no? Y esos son los datos que se han registrado. Y luego dice de una capacitación sobre estrategia de marketing, se volvió a evaluar, que vendría a ser una prueba de salida, ¿no? Entonces, fíjense, la evaluación que se ha tomado está dado en dos momentos. Una evaluación de sorpresa, que le llamamos, ¿sobre qué tema? Sobre conocimientos de marketing, ¿no? Y luego de una capacitación sobre estrategias de marketing, se ha tomado otra evaluación, que sería la prueba de salida, y queremos comparar los puntajes de estas dos pruebas, ¿no? ¿Para qué vamos a comparar? Para ver si ha tenido éxito o no la capacitación, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, se volvió a evaluar, dice la prueba, cuyos resultados son presentados en la siguiente tabla, dice, en una escala de 0 a 200 puntos, determinar si existe diferencia significativa entre la prueba de entrada y la prueba de salida para un nivel de confianza del 95%, ¿no? Y demostrar si la capacitación tuvo éxito o no. La idea es esa, ¿no? Entonces, para que nosotros demostremos que la capacitación tuvo éxito, se supone que la prueba de salida debería de tener mayor puntaje que la prueba de entrada. Y también debemos de demostrar que sí existe diferencia significativa, o sea, diferencia para un 95% de confianza. Solo así vamos a decir que esta capacitación ha tenido éxito, ¿ya? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, no solamente podemos demostrar, miren acá los datos, por ejemplo, ¿no? Acá. En la prueba de entrada, la primera MIPE tuvo un promedio de 119 puntos. Después de la capacitación, 134. La segunda MIPE tuvo 122 como puntaje, como una prueba de entrada, y la prueba de salida 135. Y así sucesivamente, ¿no? Acá tengo la PYME número 10, 124 en la prueba de entrada, 165 en la prueba de salida. Y si nosotros observamos cada uno de estos datos, miren todos estos datos de la prueba de entrada y todos los datos de la prueba de salida, ¿no? Estamos observando que en todos los casos hubo un aumento, ¿no? Miren, de 136 a 164, de 98 a 112, prácticamente todos los registros de las evaluaciones ha tenido una suba o una mejoría en el puntaje. Bueno, yo estoy observando eso, pero eso no es suficiente para que nosotros digamos, hemos visto ahí, pues está mejorando, ¿no? No se trata de ello. Entonces tenemos que sí o sí hacer una prueba estadística para demostrar que existe diferencia para interpretarlo al 95%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo tengo los datos. Bueno, hay otro detalle. Aquí estoy considerando solo 10 datos para que entendamos cómo es el procedimiento. ¿Ya? Este método puede funcionar para 500 datos, 200 datos, 100 datos, a los que gusten. ¿De acuerdo? Funciona. Pero sí, solo debemos de considerar de que debemos de tener dos grupos de datos. Un grupo de entrada, en este caso, y un grupo de salida, ¿no? Que serían los dos grupos. O puede ser un grupo A, un grupo B, etc. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, aquí estoy trabajando solo con 10 datos para que entendamos cómo es el procedimiento, ¿no? Porque si yo les pongo 100 datos ya vamos a volar rápido, ¿no? O vamos a tener algunos inconvenientes, ¿ya? Entonces, miren, lo que yo necesito en esta tablita es primero calcular el promedio. Aquí está el promedio de cada prueba, ¿no? De la prueba de entrada, 121.1. De la prueba de salida, el promedio es 140.8. Y también tengo que calcular las varianzas de cada grupo, tanto como la prueba de entrada como la prueba de salida. ¿Ok? Y N significa el número de datos, que es 10, 10 en cada caso, ¿no? O para cada prueba. Ahora, esto
Muchos dirán, es difícil de trabajar o no, es sencillo. Miren, en el Excel puedo hallar esos datitos rápidamente, ¿ya? Entonces, este procedimiento que les estoy explicando es como si lo estuviera haciendo de forma manual, ¿no? Este procedimiento como si estuviera haciéndolo de forma manual. A ver, lo voy a copiar al Excel. En el Excel, ahí están mis datos. Listo. Entonces, bueno, esto aquí, por ejemplo, se supone que no tengo estos, no conozco estos valores, ¿no es cierto? Entonces, puedo hallar el promedio, se supone que es el promedio de todo este grupo, y también la varianza de todo este grupo. Entonces, aquí utilizo una fórmula, una función, en este caso, que sería la función promedio del Excel, y selecciono todos los datos a los cuales le voy a hallar el promedio. Y ahí tengo mi promedio, ¿no? Y luego utilizo la varianza, utilizando, en este caso, escribiendo la fórmula var, o la función var, var, entre paréntesis, y selecciono todo el rango de los 10 datos. Bien, ya tengo ahí mi varianza, ya, y mi promedio, ¿no? A ver, ahí recién, es que nos estaba viendo todos los decimales, ¿listo? Entonces, como ya hice o he aplicado estas dos funciones para el primer grupo, simplemente hago una copia para el segundo grupo y ya tengo los datos esos. De ahí se obtienen esos valores. ¿Ok? A ver. Entonces, aquí en mi copia voy a verificar si efectivamente son los mismos datos o son los mismos resultados o no. Bien, miren, ahí están, son los mismos resultados, ¿verdad? Esto que tenemos en la copia es lo que acabamos de hallar en el Excel. Es exactamente lo mismo. Entonces, no nos haga mucho problema si necesitamos hallar la varianza. Es como si estuviésemos hallando el promedio de un conjunto de datos. Entonces, la varianza se halla igual, cambiando la función. En este caso va a ser VAR, que viene a ser de varianza var con V, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, de ahí salen estos valorcitos, ¿ok? Ahora continuamos ahí. Bien, aquí voy a visualizar mi pantalla en dos partes para un poco ver cómo se está aplicando todo el procedimiento. Entonces, primero voy a plantear mis hipótesis. Y la hipótesis nula se plantea en este caso de esta forma, ¿no? Entonces, el promedio de la prueba de entrada es igual al promedio de la prueba de salida. En otras palabras, eso estoy indicando. Entonces, ¿eso qué significa? De que la capacitación no ha tenido éxito, bueno, esa sería la hipótesis nula. Entonces, y lo redacto de esta forma, ¿no? El promedio de la evaluación sobre conocimientos básicos de marketing, dice, prueba de entrada, es significativamente igual al promedio de la evaluación sobre estrategias de marketing a lo que es la prueba de salida, ¿no? Entonces, en otras palabras, no hubo mejoría, ¿no? Y la hipótesis alterna, que sería la que nosotros deberíamos de, en este caso, de tratar de demostrar, porque es la alternativa como una alternativa de solución, decimos que el promedio de la evaluación sobre conocimientos básicos de marketing, que sería la prueba de entrada, es significativamente diferente, ¿no? Entonces, ahí estamos indicando que hay una diferencia al promedio de la evaluación sobre estrategias de marketing en la prueba de salida. Entonces, si decimos que hay diferencia, entonces indicamos, ¿no?, que o vamos a concluir de que la capacitación ha tenido éxito. Pero tiene que haber una diferencia positiva, ¿no? Puede haber una diferencia negativa. ¿Qué pasa? Digamos, se ha tomado una prueba de entrada y luego se hizo una capacitación y en lugar de subir han bajado todos, ¿no? Esa capacitación sería un desastre, ¿no? No tendría sentido de que sea una capacitación con miras a mejorar, sino sería una capacitación con, en este caso, con, va a empeorar, ¿no? La calificación no tiene sentido. Muy bien, listo. Entonces, una vez que nosotros hayamos planteado nuestras hipótesis, fijamos el nivel de significancia. En este caso,
vamos a trabajar con 0,05. Esto ya habíamos explicado, ¿no? En casos sociales se puede extender a 0,10, en casos biomédicos a 0,01. Lo estándar, lo adecuado es partir de un 0,05, que implica mis resultados a un 95% de confianza. En este caso voy a trabajar con la prueba T, porque aquí me indica, ¿no? Me dice que utilizo la distribución T cuando mi número de datos es menor de 30. Entonces, yo tengo acá resultados de 10.000 pesos. O sea, no he sobrepasado los 30, pues. En todo caso, voy a trabajar con la T. Ahora, ¿puedo trabajar con la distribución normal? No. ¿Por qué? Porque para aplicar la distribución normal, para aplicar la distribución Z, debo tener más de 30 datos, cosa que no es para este ejemplo. Por eso no puedo usar la Z, si no voy a trabajar la T, con la T. Entonces, planteo mi regla de decisión y digo que voy a trabajar con la T calculada y la T tabulada. Siempre voy a trabajar con estos dos valores. Ahora, ¿de dónde sale la T calculada? Esta T calculada ya habíamos dicho que sale de una fórmula, ¿no? O sea, tenemos que aplicar una fórmula ahí, ¿no? ¿Ya? Y la T tabulada, ¿dónde la sacamos? De la tabla estadística, de ahí viene, ¿no? Tabla estadística. ¿Ya? Entonces, así de recordarse, T de tabulada o de T de tabla. Ya de ahí. El otro calculada es lo que vamos a calcular con una fórmula, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tomar estas decisiones si es que ocurre lo que estamos viendo acá. Si la T calculada es mayor que la T tabulada, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis alterna, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos la hipótesis alterna. Esta es la hipótesis alterna. Entonces, si ocurre esto, nosotros vamos a aceptar este de acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a indicar? Que hay diferencia, ¿no? Porque aquí está, dice, es significativamente diferente al promedio de la evaluación de salida en este caso, ¿no? O también si hacemos un cálculo con el programa, ¿no? Y generalmente nos da la significancia o el p-valor, y ese p-valor tiene que ser menor que alfa, y también llegamos a la misma conclusión, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. ¿Ok? Muy bien. Entonces la prueba estadística se aplica esta formulita. Y ahí tenemos los elementos, por ejemplo, este es el promedio del grupo A, promedio del grupo B. En este caso sería la prueba de entrada y prueba de salida. Acá, en esta partecita, tengo un SA mayúscula, no sé si están llegando a ver, lo voy a agrandar un poquito. Ya, esta SA mayúscula, esa es la varianza de la prueba de entrada, y aquí está la varianza de la prueba de salida. ¿Ya? Este es el valor del número de datos del grupo A y el número de datos del grupo B. ¿Correcto? Entonces, como ya tengo esta información, lo puedo reemplazar. Miren, voy a recuperar acá mis datos. Miren, aquí tengo mi promedio del grupo A, que sería este de acá 121. Miren, ahí estoy reemplazando. ¿Sí? El promedio del grupo B, que es este valor, y también lo estoy reemplazando ahí. Y luego en el denominador me dice promedio del, o digo varianza del grupo A, que es 281. Ahí está el 281. Y varianza del grupo B. Ahí está la varianza del grupo B. Y el número de datos se supone que es 10, 10 para cada caso. Ahora, este valorcito de acá, que es una desviación, cuando es un primer cálculo, generalmente se considera cero, ¿ya? O sea, es parte de la fórmula, ¿no? Entonces, cuando ya estemos haciendo un segundo cálculo, una segunda prueba, de repente con la misma información, ¿no? Un segundo ensayo, ahí va a cambiar, de repente va a ser diferente este valor. Pero por lo general se considera cero. Entonces, al resolver este ejercicio o esta expresión numérica o matemática, vamos a obtener este valor, que vendría a ser el valor de la T calculada. Este es mi valor de la T calculada. Muy bien. Ahora, ¿cómo hallo mi T tabular?
ya tengo la T calculada. Ahora, ¿cómo hallaría la T calculada? La T tabulada, ¿no? Lo tengo que hallar en una tabla estadística, ¿no? Y esta tabla estadística va a utilizar el número de grados de libertad. ¿Cómo salen los grados de libertad? Del total de datos, que sería n, que vendría a ser el total de datos, en este caso n sería prácticamente la suma de n1 más n2, ¿sí? O sea, el número de datos del primer grupo más el número de datos del segundo grupo, que sería 20, ¿verdad? Entonces, de ahí voy a hallar los grados de libertad, que sería igual a 20. ¿Listo? Entonces, los grados de libertad es igual a ¿qué? A n al total de datos menos 2. En este caso sería 18, ¿no? 18 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar estos grados de libertad que serían 18, ¿no? Con un valor de alfa que sería 0.05, ¿no? Eso tengo que buscar en la tabla estadística, ¿ya? Entonces, eso, miren, vamos a entrar a ver al, ¿qué se llama? Al internet y podemos buscar una tabla estadística en la cual decimos tabla estadística de T-Student. Dos cosas, listo, esta. Distribución T-Student. Aquí tengo la tabla estadística, ¿no? Ya, entonces, eh, miren, aquí un pequeño detalle, ¿no? Esta tablita es unilateral. Si ustedes se dan cuenta, en este lado está sombreado y en este otro no. Entonces debería de estar sombreado en ambos lados para la bilateral. Vamos a ver. No hay esa tablita acá. Pero lo que tendríamos que hacer es repartir esta de acá para esta otra parte. Esto justamente es el alfa y esto sería alfa medios, ¿no? O la mitad del alfa. Y aquí estaría el otro alfa, que sería el alfa medios. De tal forma ya estaríamos completando los dos alfas. Entonces, si nuestro alfa es 0.05, dividiéndolo entre 2 sería 0.025. Aquí está, miren. Y nosotros hacemos una intersección, ¿no? 18 grados de libertad con este 0.025, que sería este de acá, ¿no? Aquí está. 18 grados de libertad con 0.05. Esta intersección. A ver, voy a un poquito. Ahí más o menos. ¿Ya? Al hacer la intersección sería este el valor, ¿no? Este de acá, que sería 2.101, ¿verdad? Así se busca en una tabla manual de estadística, ¿no? Pero no nos hacemos problemas. El Excel tiene la solución ahí para encontrar el valor de la T tabulada. Entonces voy a cualquier celda y utilizo, incluso acá en la copia está, no sé, a ver, por acá bajita debe de estar. Aquí está, mira. En Excel tengo que utilizar esta formulita. Control C, me lo llevo esto al Excel, y en el Excel escribo inversa.t2c 0.05, que es el alfa, ¿no? Este es el valor del alfa, y 18, que vendría a ser los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad. Entonces, ¿cuánto me sale ese resultado? Me sale 2.1009. Incluso me da con más decimales, ¿no? Entonces, esa sería la formulita para encontrar en el Excel el valor para este ejercicio, porque va a variar para otros ejercicios. Lo que va a variar normalmente es este 18, que vendría a ser los grados de libertad, ¿no? Lo que va a variar. Pero este alfa generalmente no varía porque casi siempre trabajamos con 0.05. Entonces, para otro ejercicio tendría que variar solamente este 18, ¿no? De repente yo tengo más datos, solamente cambio ahí, o menos datos, cambio ahí, y nada más, ¿ya? De acuerdo a los grados de libertad que me corresponda para ese ejercicio. Ahora, en esta parte, en la copiecita encontramos eso, ¿eh? Ahí está la copia, no hay diferencia, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ahora, hemos calculado ya el valor de la T calculada con la formulita que me salió negativo.
Entonces, cuando nosotros hablamos de diferencia, ojo, no nos vamos a hacer problemas con el signo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner, les pongo un ejemplo. Les digo, ¿no? Tenemos un joven estudiante que tiene 20 años, digamos, y el otro tiene 18 años. ¿Cuánto es la diferencia de edad? Por lógica siempre decimos 2, ¿verdad? Pero ¿cómo lo has hallado ese 2? Bueno, he restado 20 años menos 18 años, me ha dado 2. Muy bien, positivo. ¿No? Te ha dado 2 positivo. Pero ¿qué pasa si hubieses hecho de repente la diferencia primero al que tiene menor edad y al otro después al que tiene mayor edad? O sea, 18 menos 20, me va a salir menos 2. Estamos operando con la misma lógica. Entonces, el que nosotros hablemos de diferencia y nos salga positivo o negativo es lo mismo. Por eso vamos a aplicar un valor absoluto. Entonces, cuando decimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si un estudiante tiene 18 años y otro estudiante tiene 20 años? ¿Cuál es la diferencia de edad? Siempre decimos 2, ¿verdad? 2 años es la diferencia. Pero casi nunca decimos menos 2 años, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar un valor absoluto. Entonces, ahí al momento de hacer la conclusión, aquí aplicamos el valor absoluto, se convierte en positivo, y el valor de la tabulada es 2.10, lo que hemos encontrado en el Excel es esto, y eso es lo que hemos encontrado en la fórmula. Y fíjense, es ligeramente mayor, ¿no? Miren, 2.29 y 2.10 es mayor. La T calculada es mayor que la tabulada. Entonces, la regla me dice que se debe rechazar la hipótesis nula y se acepta la alterna. Esto significa que la prueba de entrada es diferente a la prueba de salida. Ya llegué a esa conclusión. ¿Eh? Pero ya llegué a esta conclusión justamente con todo este procedimiento. No puedo tomar una conclusión de repente tan solamente viendo los dos promedios, ¿no? Entonces, y como les dije acá, ¿no? Ustedes dirán, acá tengo, miren los promedios, en esta parte, tengo el promedio de la prueba de entrada y el promedio de la prueba de salida. El promedio de la prueba de entrada es 121 y el promedio de la prueba de salida es 140, mejorado, hay una mejora buena, ¿no? Casi de 20 puntos. Entonces, no es suficiente para decir que, pues ahí se nota la diferencia. No, tenemos que sí o sí necesariamente hacer todo ese procedimiento que les he mostrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el camino para comparar dos grupos. ¿Ya? Ahora, hay un pequeño detalle. Esta primera formulita que hemos utilizado, ¿sí? Es para un caso 1, pero solo es funcional cuando los dos grupos tienen la misma cantidad de datos, dice acá, ¿no? Eh, que funciona solo cuando el número de observaciones de la primera muestra son iguales a los de la segunda muestra. Solo funciona en ese caso. ¿Ya? Entonces, no funciona cuando el número de datos un grupo es diferente al otro. Puede ocurrir lo siguiente, ¿no? A ver, les pongo un caso. Aquí tengo la evaluación de las 10 MIPES en las pruebas de entrada, ¿sí? Y resulta que esta prueba de entrada se tomó un lunes, digamos, ¿ya? Pero se hizo la capacitación durante toda la semana y otra evaluación se tomó el día viernes. Y resulta que el día viernes, esta MIPE de acá, por ejemplo, vamos a suponer que faltaron o no dieron la evaluación y me falta un dato, ¿no? O puede ocurrir no solamente con uno, puede ocurrir con dos, con tres. Entonces ahí nosotros nos preguntaríamos ahí, ¿podría seguir con este trabajo de investigación? ¿O podría seguir, digamos, queriendo demostrar si hay o no diferencia, queriendo demostrar si la capacitación tuvo o no tuvo éxito? Sí se puede, ¿ya? Al margen de que me falten dos datos, sí se puede, ¿correcto? No habría problema. Pero esta formulita con la que hemos aplicado ya no funciona ahí, esta de acá, ya no funciona. Entonces vamos a utilizar otra formulita. En este caso dice el caso 2. Calculamos T o Z según esta otra secuencia. Dice que es funcional
cuando el número de observaciones de la primera muestra son iguales o son diferentes de la segunda muestra. En otras palabras, esta fórmula de acá, o esta secuencia de fórmulas, va a reemplazar a la anterior, ¿no? O sea, la va prácticamente a opacar a la anterior, ¿no? Por gusto estamos viendo la anterior fórmula, ¿no? Porque por este lado igual vamos a encontrar el resultado. Así sean igual los números de datos o sean diferentes de los dos grupos, ¿no es cierto? Entonces, pero no está de más, es necesario conocer esta formulita, porque muchas investigaciones la aplican, muchas tesis la han aplicado. Y esta de acá, muy pocas, ¿no? Pero esto funciona para todos los casos. Si los datos de los dos grupos son iguales o cuando uno de ellos es diferente al otro. ¿Correcto? Muy bien, entonces, con estos mismos datos vamos a aplicar la formulita que, miren, a ver, voy a nuevamente dividir la pantalla eh, para mostrar los datos iniciales del cuadrito o de la tablita. Miren, entonces aquí voy a tener que calcular primero esta formulita que es la varianza, ¿sí? Y luego recién el valor de la T. Esta es una varianza general, ¿ya? O varianza, en este caso, reemplazamos, miren, aquí está reemplazándose. El número de datos menos 1. Número de datos del grupo 1 menos 1. Serían 10 menos 1. Por su varianza. Ahí está la varianza. Y la otra varianza está aquí. ¿Ya? El número de datos es 10 más 10 menos 2. Eso me indica. N1 es el número de datos del grupo de entrada y el N2 sería del grupo de datos de la prueba de salida. ¿Ya? Entonces, hay que considerar eso porque, como les dije, pueda que en el grupo de salida solamente se hayan presentado 8, ¿no? En la prueba de entrada habían 10, ¿no? Puede ocurrir eso. Entonces, ahí va a variar estos valorcitos, ¿no? Pero en nuestro ejemplo no está pasando eso, estamos trabajando con los 10 datos, entonces está reemplazando tal como está. Entonces, al reemplazar la formulita nos va a dar 368 esta varianza, ¿no? Y esa varianza es la que va a entrar en la siguiente fórmula. Miren, aquí está el promedio, 121, ¿sí? Luego tenemos el promedio de la prueba de salida, que es 140, ahí está. Menos, ya les dije que esa varianza es inicial, que sería 0. Y en el denominador estaría entrando la varianza que acabamos de hallar, miren. 368.36, que es este valor de acá, ¿no? Es ese mismo. Y en el denominador va a los respectivos números de datos para cada grupo, tanto para el grupo A como para el grupo B. ¿Correcto? Y por esta otra secuencia me salió el mismo resultado para la T. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, voy a llegar también a esta conclusión, ¿no? Poniéndole valor absoluto, que sería 2.29. Miren, aquí arriba está este resultado, que sería la T calculada, solo le hemos aplicado valor absoluto, ¿ya? Y la T tabulada habíamos dicho que es hallado de la tabla, que vendría a ser esta formulita de acá, que está también en la copia. Entonces, por ese lado, estamos viendo que la calculada es mayor que la tabulada, por consiguiente rechazamos la hipótesis nula, y esto significa que existe diferencia, ¿no? Y como vemos que el promedio de la prueba de salida es más alta, entonces decimos que sí, efectivamente, esta capacitación ha tenido éxito para un 95% de confianza. A esa conclusión estamos llegando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo este procedimiento que les he explicado es un poco para entender, digamos, la parte manual, ¿no? La parte manual es importante también, ¿no? Porque pueda que los jurados me digan, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿No? Lo he procesado en el programa, pero por lo menos pon tu fórmula, ¿no? Ah, ya está, ahí estamos en problemas. Entonces, miren, este ejercicio se hace rápidamente en el SPSS. Miren, voy a copiar este programa, o estos datos que tenemos acá, al SPSS. Control C. No, a ver.
Antes voy a ver acá. Bueno, aquí les he agregado de repente ese mismo ejemplo para el R, si es que gustan los que desean. Y aquí está en el SPSS, cómo debemos de llenar, digamos, nuestras variables, ¿no? Ahí está. Para resolver el SPSS, primero ingresamos a los datos, ¿no? De la siguiente manera, dice, ¿no? En vista de variables, utilizamos la primera variable que sería la prueba, donde estarían los puntajes de ambas pruebas, tanto la prueba de entrada y la prueba de salida. Y el momento sería ahí la prueba de entrada o la prueba de salida, ¿sí? Entonces, eso tenemos que armar, ¿no? Entonces, me voy al SPSS y aquí en la vista de variables hago lo que me está indicando en la copiecita, ¿no? A ver, entonces, para que le sigamos también la secuencia de la copia, ¿no? Entonces, el primer nombre le vamos a llamar prueba. ¿Listo? El segundo va a ser el momento. ¿A qué va referido esto? Al momento de la prueba de salida y la prueba de entrada. ¿Listo? Entonces aquí me dice que no debo usar decimales porque mis datos son enteros. Entonces por eso es que trabajo con cero decimales. ¿Ya? Y en la primera etiqueta escribo puntajes de ambas pruebas, ¿no? Puntajes de ambas pruebas. Pruebas, listo. Y en la parte de abajo le ponemos entrada y salida. Listo. Como un mensaje menos. Entonces, ahí nosotros debemos de colocar en los valores, miren, dice aquí en la parte de valores, acá en la copia me está indicando, el primer, la primera fila o la primera variable donde dice prueba, indica ninguno, ahí no hago nada. En la segunda, sí. Entonces, en la segunda tengo que poner aquí una etiqueta. Le voy a poner 1 para la prueba de entrada, añado, y el número 2 para la prueba de salida. Simplemente así, entrada y salida le voy a poner. Ya se supone que son las pruebas de entrada y la prueba de salida. Aceptar. Listo. Eso nada más pongo en mis variables, ¿no? Entonces luego me voy a la vista de datos y miren cómo va a salir, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a colocar los puntajes donde dicen las pruebas y aquí en momentos ponemos lo que es entrada y salida. ¿Ya? Entonces para ello, esto lo puedo un poco arreglar en, en el Excel, aunque sea estos datos que tengo. A ver, a ver, estos de acá, ¿no? Entonces se supone que la prueba de entrada va a estar aquí. A ver, lo voy a copiar acá. Listo. Entonces la prueba de entrada tiene el valor 1 para los 10 datos, ¿cierto? Ahí está 1, 1 para todos. Y la prueba de salida, que sería todo este grupo, control, y le pondría 2 para todos estos 10 datos que continúan. Listo. ¿Bien? Como ya lo preparé acá en el Excel. Entonces, haciendo referencia a los 10 primeros datos, que serían la prueba de entrada, y los siguientes la prueba de salida. Entonces, como ya lo tengo preparado, todo esto lo selecciono, control C, y me voy al SPSS. En vista de datos, donde dice acá vista de datos, aquí está en esta muesquita de acá abajo, ahí es donde hago clic y me va a aparecer esto, ¿no? Y ahí es donde voy a pegar. ¿Listo? ¿Ve? Ya está ya. Entonces, los 10 primeros datos, miren, ahí están los 10 primeros datos, tienen 1, porque es una prueba de entrada. Y los 10 segundos datos, que sería con el número 2, que sería la prueba de salida, ¿no? Está fijado de esa forma en sus valores. Entonces, para verificar ello, hago clic en este icono, que está acá, en este icono, ¿no? Hago clic y miren cómo va a cambiar la terminología para esta variable momento. Entrada y salida, ¿no? Listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continúo con mi copia. Ya tengo ya esa secuencia. Luego, ¿qué me dice? Debo de hacer clic en donde, en analizar. Miren, ahí está la secuencia. Analizar, comparar medias y prueba T de muestras independientes. Hago clic en analizar, comparar medias, luego
¿no? Prueba de muestras independientes. Ahí está, clic. Listo. Luego de eso me dice, luego seleccionar las variables. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, la variable de prueba es la variable donde están los datos, en realidad, los puntajes, ¿no? Entonces, esta variable la tengo que llevar aquí. ¿Cómo? Simplemente hago clic encima de la variable y clic en esta flechita, ¿ya? Y se va a ir al lado derecho. Y donde está agrupado la prueba de entrada y la prueba de salida sería esta de acá, y esta le pongo en esta partecita que dice variable de agrupación. Entonces hago clic, listo. Luego le hago clic en definir grupos aquí, ¿no? Solo así se va a activar esta teclita o este botoncito de aceptar. Miren, ahorita si ustedes se dan cuenta, está desactivado. Entonces hago clic en definir grupos y aparece esta ventanita donde dice utilizar valores específicos o especificados, dice grupo 1 y grupo 2, 1 y 2. 1 vamos a utilizar para la prueba de entrada y 2 para la prueba de salida. Por eso estamos haciendo referencia a esos dos valores. Hacemos clic en continuar y recién, fíjense, se activa este botoncito. Entonces hago clic en aceptar y me sale ya el resultado de la prueba de diferencia de dos muestras independientes. ¿Listo? Y estos resultados se supone que tienen que ser iguales a los que hemos hallado manualmente, ¿no? Entonces, miren, a ver. Aquí está el valor de la T, miren, el valor de la T. Menos 2.295, ¿sí? Entonces buscamos el resultado del trabajo manual que hemos hecho y lo vamos a comparar si efectivamente es el resultado. Miren, es exactamente igual, menos 2.295. Solamente me muestra tres decimales, ¿verdad? Estos son estos valores. ¿Sí? Grados de libertad son 18. Ya hemos explicado por qué. Ahora, aquí está el valor de la significancia. Entonces, rápidamente, con este valor, yo voy a poder hacer la interpretación, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta partecita, aquí ya lo tengo en una parte. Vamos a ver. También está en la copia, ¿no? Entonces, lo vamos a agrandar para entender. Al momento de sacar el resultado en el SPSS, me muestra un pequeño resumen en la cual me dice los datos de entrada, que son 10, su promedio, me da su desviación estándar, su media de error estándar, bueno, son valores adicionales, ¿no? Lo que más importa es esta partecita, ¿no? Que sería menos 2.295, y que es el valor de la T, y esta es la significancia bilateral. Entonces aquí no me muestra la T tabulada, sino me muestra esta significancia. Y esta significancia, como les dije, si es menor que el alfa, ¿no? A ver, sería, si es menor que el alfa, ¿ya? Si es menor que el alfa, ¿no? ¿Cuál era la decisión? Entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis. La hipótesis. Justamente, eso es lo que está ocurriendo. El valor de alfa se supone que es 0.05. 0.05, ¿cierto? Entonces, el resultado de la significancia es 0.034. Y como es menor que 0.05, rechazamos la hipótesis, ¿ya? Rápidamente hemos llegado a la conclusión, ¿sí? Esa es la ventaja de los programas o de los paquetes estadísticos, ¿no? Y que nosotros ingresamos los datos y ya tenemos el resultado. Pero si queremos hacer manualmente, es el procedimiento que les expliqué, ¿no? Y hay que aplicar formulitas, hay que ver algunos detallitos, algunas reglitas, digamos, y recién encontrar el valor y luego concluir, ¿no? Ya, pero es necesario, ¿no? Sobre todo si están haciendo una tesis en maestría, generalmente siempre el jurado les va a decir, pero por lo menos tienes que poner la fórmula, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo has trabajado, ¿no? Porque si nosotros directamente nos vamos al resultado que nos da el programa, así como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, este resultado. Entonces, con este valorcito simplemente yo ya tomo mi decisión, ¿no? No, disculpe, este es el valor, no estoy equivocado, este de acá, con este valorcito.
este valor estamos viendo que es menor que el alfa. Como es menor que el alfa, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, rechazamos, ¿qué cosa? La hipótesis nula. ¿De acuerdo? Rápidamente llegamos a esa conclusión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la secuencia para poder hacer esta diferencia de dos grupos de datos. Ahora, voy a hacer una aclaración acá con respecto a los datos, con respecto a la información, ¿no? Para cuando nosotros tengamos, digamos, diferente número de datos en alguno de los grupos, por ejemplo, acá en la prueba de entrada estamos considerando y la prueba de salida, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, digamos, como lo que les comenté, de repente este dato ya no tenemos y este otro tampoco? Entonces el programa ya internamente no necesita ningún cambio, no necesita hacer nada. Simplemente nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? De que aquí, por ejemplo, tengo 10 datos y aquí tengo 10 por el momento. ¿Qué pasa si yo lo borro dos de ellos, ¿no? A ver, lo voy a borrar, miren. Borrar y borrar. Listo. Bien, ¿eh? Revisemos. Tengo 10 datos para el grupo A. ¿Correcto? Ahí está. Y desde el grupo 11 hasta el grupo 18, o desde la línea o fila 11 hasta la fila 18, está el grupo 2, o la prueba de salida. Prácticamente aquí tengo 8 datos y arriba tengo los 10 anteriores. Entonces, si yo hago la misma secuencia que hice anteriormente, funciona, ¿no? No hay ningún problema. Ya, a ver, vamos a hacer la pruebita esta. Lo voy a borrar lo anterior. Ahora sí. Clic en analizar, comparar medias, prueba de T, muestras independientes. Listo. Y miren, ahí automáticamente queda lo anterior, ¿no? Los puntajes ya están en la prueba o variables de prueba. Y en la agrupación están los momentos, ¿no? Que era uno para la prueba de entrada y la prueba de salida, ¿no? Y si gusta lo podemos ver, ahí está, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Los puntajes tienen que estar en la variable de prueba. Listo, hago clic. Y lo que es entrada y salida en variables de agrupación. Listo. Defino los grupos, continuar y hago clic en aceptar. Y miren, me da el resultado. Ahí está mi valor de T y mi valor de significancia. ¿Sí? Y este valor de significancia es 0.014 y este es menor que el alfa. Entonces también va a ocurrir lo mismo, ¿se dan cuenta? Sigue existiendo diferencia, ¿no? Como es menor que el alfa, ¿qué hacemos? ¿No? Aquí también, entonces, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Que existe diferencia entre estos dos grupos, a pesar de que uno de ellos tiene 10 y el otro tiene 8 datos. Y eso, miren, aquí mismo me muestra como resumen. Miren, entrada dice 10 y salida dice 8. Funciona en el método para el programa, funciona sin ningún inconveniente. Pero si nosotros queremos hacerlo manualmente, tenemos que utilizar otra formulita, ¿se dan cuenta? Ahí está la diferencia, ¿no? Muy bien. Bien, señores, entonces hemos hecho una primera parte de esta comparación de dos grupos. No sé si tuvieran alguna consulta, tal vez, que deseen formular. Bueno, y aquí también está la secuencia para otro programa que es el StatGraphics. Me he olvidado borrarlo esta parte, pero que quede, no hay problema. Para el mismo ejemplo es eso, ¿no? Y miren, aquí tenemos un segundo ejemplo, pero considerando eso, ¿no? En el Puno hay 8 y en Juliaca hay 12 datos. Entonces, se ha trabajado la secuencia manual, ¿no? Y aquí estamos haciendo la demostración de que este es el paso incorrecto. Fíjense, miren, aquí si aplicamos esta fórmula corta y en forma directa, este es un caso incorrecto y me sale menos 6.00. Pero el procedimiento correcto es este. ¿Y cuánto me sale? Menos 6.09. Miren, ahí varía el valor. Claro, la variación no es mucho, pero ahí está la variación. Es menos 6.09. El otro es menos 6.004. Hay una variación. Entonces, este procedimiento de aplicar la fórmula corta
es incorrecto. No debemos de aplicar. ¿Por qué? Porque nuestros datos acá son diferentes. En el grupo A tiene pocos datos y en el grupo B tiene más datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto es que hagamos las dos formulitas. Primero hallar esta de acá y luego recién hallar con esta otra fórmula. Y este va a ser el resultado correcto. ¿Listo? Hay una demostración para ese ejemplito incluso, ¿no? Y también la secuencia está acá. Igualito para los datos y salen los resultados. Y aquí la significancia bilateral sale 0.00. Con esto nosotros también tomamos esa decisión. Esto es menor que el alfa. Alfa se supone que es 0.05, ¿no? Que es igual a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Eh? Esa es la conclusión a la cual vamos a llegar. Como estamos rechazando la hipótesis nula, significa que existe diferencia entre estos dos grupos. ¿Listo? También está con el otro programita. Y aquí tenemos un ejemplo 3 con más datos, ya no. Bien, hasta ahí no sé si tuvieran alguna consulta, que se les vaya la idea de repente. Doctor, la prueba Z, ¿vamos a hacer también ahí? O, Sí, a ver, la prueba que hemos utilizado, o estamos utilizando, por ejemplo, acá tengo 8 datos y aquí tengo 12, ¿verdad? 8 más 12 son 20. Como son 20, no pasa de los 30. Entonces aquí debo usar la T, ¿correcto? Ya está. Ahora, para este ejemplo 3 que está acá, miren, tengo ¿cuántos datos? Tengo 72 datos para el grupo A y 80 datos para el grupo B. Entonces aquí ya he sobrepasado los 30. Bueno, 72 más 80 me va a dar 152 datos. Entonces aquí no puedo aplicar la T. En este caso voy a trabajar con la Z. Para este caso va a ser con la Z. ¿Ya? Entonces ahorita lo vamos a hacer ella. ¿Ya? A ver. ¿Alguna otra consulta? Bien. A ver, lo vamos a preparar este grupito de datos. A ver, en otra hojita, a ver, acá. A ver, para este ejemplito. Dice, de una muestra de 72 de Puno, dice, ¿no? 80 de Juliaca, establecimientos comerciales, se obtuvo, dice, información sobre las utilidades netas mensuales en soles. Entonces, sabemos que Juliaca es una ciudad más comercial que Puno, ¿no? Por eso es que se ha considerado de repente mayor número de establecimientos comerciales que en Puno, ¿no? Y lo que queremos demostrar aquí es que si hay diferencia o no entre las utilidades netas, o sea, entre las ganancias, como quien dice generalmente, ¿no? De estos establecimientos comerciales, entre Puno y Juliaca, queremos comparar estos dos grupos. Entonces, de eso trata este problemita. En esta dice información se determina si existe o no diferencia significativa entre estos dos establecimientos de Puno y Juliaca. Listo, para un 95% de confianza. Para este caso dice el contraste de las hipótesis a la prueba estadística de la distribución normal Z. Ahí está, ¿no? Entonces lo voy a copiar todos estos datos. A ver, control C. Me voy al Excel. En el Excel lo tengo que preparar de preferencia, ¿no? Entonces, para que no esté... A ver, miren, porque aquí tengo en 3 columnas, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Entonces le voy a poner puro unos a lo que corresponde Puno, ¿ya? Y a lo que corresponde Juliaca le voy a poner números 2. Entonces, miren, acá está el siguiente dato. Todo esto lo voy a copiar acá. Control X, lo voy a mover. Entonces, miren, la primera columna corresponde a Puno. Miren, este es Puno y este también es Puno. Entonces, lo estoy juntando uno debajo del otro. Entonces, esto ya lo moví. Lo del segundo bloque ya lo he movido. Esto de acá ya lo moví abajo. Ahora me toca mover esto. Listo, selecciono control X y lo voy a mover acá al final. Muy bien, control, ya está.
Entonces, para no tener problemas a toditos, le pongo 1, 1, 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de este dato, ya este sería el número 2, ¿no? Porque va a ser de Juliaca. ¿Listo? Entonces, se supone que aquí vienen los datos de Juliaca, acá abajo. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Acá está el primer dato de Juliaca. Lo voy a mover a esa parte de abajo, aquí. Listo. Muy bien. Ahora, el otro bloque de Juliaca también está acá, en la segunda columnita acá. Igual, lo voy a mover. ¿Sí? Aquí abajo y lo voy a pegar. Listo. Miren, ya lo estoy ordenando nada más, ¿no? Igual aquí, en la última columna me falta esta parte de Juliaca, selecciono todos estos datos, lo muevo a esta columna donde corresponde a Juliaca, a partir de acá. Listo, miren. Entonces, tengo que seguir rellenando con el número 2 a cada uno, ¿no? 2, 2, selecciono todito los demás datos. Hasta ahí, listo. ¿Ve? Muy bien, ya lo ordené ya. Entonces, miren, todos los datos de Puno están aquí, en el 1, hasta aquí. 1, 1, 1, 1, hasta acá. Y a partir de este dato de acá, corresponde al grupo de Juliaca hasta el último dato de abajo. Por eso lo estoy poniendo 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Entonces, ya está listo para llevarlo al programa. ¿Ya? Entonces voy a poner, a ver, vamos a hacer uno nuevo, ¿ya? En lugar de este archivo, nuevo, datos. Listo, estoy empezando de cero en el SPSS. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Acá en vista de variables. Hago clic, listo, y aquí debo poner, ¿qué estoy poniendo primero aquí? ¿Se acuerdan en el anterior? El número hemos puesto, estos grupos lo hemos puesto en esta parte, ¿verdad? Ahora estamos haciendo al revés, no pasa nada, no hay problema. Entonces le podemos poner acá ciudad, digamos. A ver, vamos a hacer algo diferente, ¿ya? Entonces le pongo acá, no, primero, claro, el lugar o la ciudad, ¿no? Ciudad. Listo, y acá las utilidades. Y así tenía que definir mis dos variables, ¿no? Utilidades. Listo. Muy bien. En la ciudad, acá le voy a poner lugar, le voy a poner así, como un mensaje, ¿no? Y en utilidades le voy a poner utilidades netas mensuales, ¿no? Mensuales en dólares. Es un mensaje también para nosotros. Entonces, en la columna de valores solo tendría que poner para lo de ciudad, en esta primera columna, solamente hago clic en valores y le pongo el número 1, y ahí yo lo fijé que era para Puno. Listo. El número 2 lo voy a fijar que es para Juliaca. Añadir y luego aceptar. Entonces aquí también tengo que desaparecer los decimales porque estoy hablando con datos enteros, no estoy hablando con decimales, no estoy trabajando con datos decimales. ¿Listo? Miren, ya está preparada mi base de datos acá. Sí, solamente he puesto los nombres de las variables, he colocado 0 decimales, he puesto las etiquetitas para aclaración y los valores acá al que le corresponde, nada más. Y ya tengo listo para poder trasladar lo que he preparado en el Excel para este lado. Entonces me voy a mi Excel y selecciono desde el primer dato hasta el último dato, que correspondería a lo que es de Juliaca. Control C y me voy al SPSS, esta es la otra, esta de acá. Y coloco con control B. Listo. Y hago clic, miren aquí, en la flechita está con uno ya, y tengo todo lo que es de Puno y lo que está de Juliaca, que es a partir de las 72, son 73, ¿no? 73 hasta 152. Listo. Entonces ya está mi base de datos formada. Le pongo clic en analizar, estadísticos, en este caso comparar medias,
prueba de muestras independientes. Acá pongo las variables de prueba que serían los datos, el lugar como sería la agrupación, ¿no? Aquí hago clic en definir grupos, como está en la secuencia, clic en continuar y aceptar. Listo. Y si nos damos cuenta, acá lo que tendríamos que ver es la significancia. Este de acá. ¿Ve? Y este es menor que el alfa que normalmente nosotros utilizamos con 0.05. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Que significa que existe diferencia significativa, ¿no?, para estos dos grupos de datos que corresponden a utilidades, tanto de la ciudad de Puno como la ciudad de Juliaca. Hemos demostrado que existe diferencia. ¿Ok? De eso trata. ¿Bien? Muy bien. Entonces, con este ejemplito más, prácticamente hemos acabado esta partecita. Y ahora el problema está cuando queremos comparar tres grupos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Antes de ello, de repente tiene alguna duda para absolverles, alguna consulta. ¿Alguna consulta de repente? Sí, doctor. Doctor, Sí. buenas noches. Buenas noches. Una consulta muy breve, así sí, 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 escucho atentamente. Eh, ¿Para qué, no? ¿Para qué se halla así, no? Lo que es la OTZ T-Study y la Z, no normal, sí. ¿Qué función va a cumplir, doctor? Discúlpeme que si usted ya explicó, doctor, sí, esa Ya. partecita. No, no, sí, Gracias. no, sí expliqué, ¿no? O sea, ¿cuándo utilizamos la T? Cuando se utilizan muestras pequeñas o cuando nuestros números de datos son pequeños, ¿no? Por ejemplo, en este caso se puede considerar menos de 30 datos. Y si son 30 datos, 31, 32, hasta más número de datos, ahí utilizo la distribución normal que viene a ser la Z. Esa es la diferencia. No puedo utilizar ambas. Tengo que usar una de ellas nada más, ¿no? ¿Correcto? ¿Está claro? No sé si tuvieran alguna otra consulta. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema cuando nosotros queremos comparar dos, tres o cuatro grupos. Miren, a ver, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo un grupo A, un grupo B y un grupo C y un grupo D. Estamos hablando de trabajar con diferencias, ¿no es cierto? Entonces acá le voy a poner a ver los grupos. Entonces mi letra A, grupo A, grupo B, y grupo C, el grupo C y mi grupo D. ¿Correcto? Entonces tengo esos cuatro grupos de datos y quiero comparar. Entonces, ¿cómo sería el planteamiento de hipótesis? La hipótesis nula la tendría que plantear de la siguiente forma, ¿no? A ver, eh, hipótesis nula. La hipótesis nula sería planteada de la siguiente forma, que no hay diferencia, ¿no?, entre los, entre los cuatro grupos, entre los grupos, digamos, ¿correcto? ¿Y cómo sería mi hipótesis alterna? Alterna, que sería la hipótesis 1. Sí, diferencia, no, no podemos decir entre todos, porque aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Eh, va a existir diferencia, pero no en todos. No puedo decir, existe diferencia entre los cuatro grupos. No puede ocurrir eso siempre. Ya, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, la hipótesis alterna no podemos plantear de esa forma.
tenemos que plantearla de la siguiente manera. Al menos alguno diferente. Listo. ¿Ya? Porque primero, lo primero que voy a demostrar aquí, si yo tengo varios grupos, lo que tengo que demostrar primero es que alguno es diferente. Ah, ya, muy bien. Ahora, ¿cuál de ellos es diferente? Necesito otra prueba, ¿no? Entonces, fíjense que tiene sus detallitos esto, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si yo estoy comparando A con B? A ver, vamos a suponer que A con B es diferente, ¿correcto? Hay diferencia, hemos visto que hay diferencia, digamos. Y B con D, ojo, vamos a suponer que no son diferentes. En este caso, B con D es igual, ¿no es cierto? Puede ocurrir eso, ¿no? Pero por consiguiente, si estos dos datos son iguales, miren, D con A, ¿serán iguales o serán diferentes? ¿Qué dicen? A ver, por una lógica nada más. Miren, A con B es diferente. B con D son iguales, o sea, relativamente son iguales, digamos, esos datos. Ahora, la pregunta sería, ¿A con D será igual o será diferente? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien me puede responder por ahí? Participe, por favor. Diferente. ¿Sería diferente? Ya, hay una propuesta. ¿Alguien dice que sería igual? Sí, en este caso va a ser diferente. Muy bien, la lógica me va a llevar a ello, pues, ¿no? O sea, A con D es diferente. Ahora, miren, ahí va a haber una serie de inconvenientes, ¿no? Para ver qué con qué son iguales, qué con qué son diferentes, ¿no? Entonces, para eso necesitamos otra prueba. Ahí entra a tallar la prueba de Dunca, la prueba de Takei o la prueba de la DLS, que es la diferencia límite-significación, ¿no? O sea, luego de haber primero demostrado esto, ¿sí? A ver, o sea, yo lo que debo demostrar primero es esto, ¿correcto? Entonces, digo que al menos algo es diferente. Y viendo estos ejemplitos que les estoy poniendo que A con B es diferente, pero B con D es igual. Entonces, A con D será diferente. Entonces, ¿qué pasaría con C? De repente por ahí debe haber otra relación con el grupo C. Entonces podemos sacar una cierta lógica ahí, ¿no? Entonces, eh, pero ya por lo menos uno es diferente, eso es lo que hemos demostrado. Entonces, a raíz de eso, ahora la idea es preguntar o averiguar cuál de ellos es más, cuál es el mayor y cuál es el menor, o entre qué grupos son diferentes o son iguales, ¿ya? Entonces, eso vamos a trabajarlo ahora. ¿Ya? Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer la parte manual, ¿ya? Pero ligeramente les voy a explicar, ¿correcto? Este tema debe ser un tema relacionado con el diseño completamente al azar para comparar dos o más tratamientos o grupos, ¿no? Utilizamos ahí la F de Fisher, ¿listo? La prueba de hipótesis les expliqué y para ello necesitamos trabajar con un análisis de varianza, que este es el AMP, ¿ya? Entonces, para este análisis de varianza necesitamos también formulitas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la suma de cuadrados del tratamiento, que es este valorcito, la tengo que trabajar con esta fórmula. Y la suma de cuadrados del total, que está acá, la tengo que trabajar con esta formulita. Y la suma de cuadrados del error, que vendría a ser este de acá, es opcional, no es obligatorio, por una diferencia la podemos sacar. Entonces es opcional, ¿no? Entonces, por ahí. Y aquí tenemos un ejemplito en la cual habla sobre el tema de contaminación. Entonces, aquí dice, la contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo. Con objeto de comprobar, dice, la contaminación del aire en una determinada ciudad, se ha realizado un estudio en el que se han analizado las concentraciones de monóxido de carbono, el CO, ¿no?
partes por millón, esa es su unidad, ¿no? Durante 5 días de la semana, de lunes a jueves, lunes a viernes, acá hay un errorcito, lunes a viernes, ya, 5 días. Determinar si la contaminación en estos 5 días tiene el mismo efecto o no para un nivel de significancia 0.05 o un 95% de confianza, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos, ¿no? Miren, el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Miren, se ha tomado en 9 puntos el análisis de la concentración de monóxido de carbono. ¿Sí? Tanto para los 5 días, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener este conjunto de datos, ¿correcto? Bueno, y la secuencia es trabajar acá, hallo primero una sumatoria, saco mis promedios, saco sumatorias del cuadrado y elevo los valores al cuadrado, ¿ya? Al aplicar las fórmulas me van a salir estos resultados y lo que nosotros vamos a terminar o vamos a necesitar es esta F calculada. Este va a ser mi objetivo de todo. Este es mi F calculada. Entonces, para ello hago lo anterior, ¿no? Entonces, esa F calculada la tengo que comparar con una F tabulada. Y en este caso la F tabulada va a ser este valor que se extrae también de la tabla. O también lo podemos extraer de el Excel. Aquí está, miren. Indica también en el Excel, encuentro ese valor que está en 2.6059, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, fíjense, el valor de la calculada me ha salido 6.5, el valor de la tabulada es 2.6, entonces la F calculada es mayor. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. También hemos demostrado que hay diferencia entre estos 5 días, ¿no?, de registros. ¿Ya? Ahora, luego viene la siguiente prueba. La prueba lo que tenemos que hacer es los promedios de las concentraciones de cada día, hay que ordenarlos de menor a mayor. Miren aquí. El día viernes hay poca concentración, luego le sigue el miércoles, el jueves, el martes y el lunes hay mayor concentración de monóxido de carbono en estos registros. Estos mismos datos también se expresan en esta forma. O sea, son los mismos datos que están en forma horizontal, lo ponemos en vertical. Y se sacan las diferencias, ¿no? O sea, si yo diferencio este valor con este valor, se supone que me sale 0, por eso sale este valor de acá. Ahora, si yo voy a diferenciar este valor de acá con este de acá, 290.56 menos 278.11, me sale 12.44. Y así. Entonces, por eso es que solo en diferencias vamos a sacar esta parte del el triángulo superior derecho, nada más, ¿no? Por eso salen estos valores. Entonces, los valores que sean mayores a 72 se marcan. Por eso está resaltado de color amarillito. Miren, todos los mayores de 72. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí, en esa intersección, hay diferencias. Por ejemplo, a ver, este cuadrito lo leemos de la siguiente manera. El día viernes, la concentración de monóxido de carbono del día viernes, ¿es diferente o es igual al día miércoles considerando este valor? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Sería igual o sería diferente? Sería igual. ¿Por qué? Porque la diferencia no supera el 72. Ya les había dicho, todo lo que supera el 72 está de color amarillo. ¿Ya? Entonces, aquí la concentración de monóxido de carbono del viernes con el día jueves, sí hay diferencia. El viernes con el martes, también hay diferencia. El viernes con el lunes, también hay diferencia. Entonces, ¿qué días son supuestamente iguales en la concentración de monóxido de carbono? El día miércoles con el viernes, por este valor. O el día miércoles con el jueves, con este otro valor, ¿no? El martes con el jueves, también son iguales. Lunes con el jueves también. Y finalmente, martes con lunes también son iguales. ¿Bien? Entonces se va a hacer unas interpretaciones de esa forma, ¿no?
Entonces, ya estamos prácticamente haciendo interpretaciones de forma particular, comparando día con un día con el otro, un día con el otro, o sea, algo así, ¿no? Eso es lo que hace esta prueba, ¿ya? Entonces, todo este procedimiento, bueno, yo creo que sí lo van a entender, sería bueno que lo hagan, nos va a permitir el tiempo. Este tema lo estoy adicionando, ¿no? Porque en realidad debía de haber trabajado estas 2 horas lo anterior, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos ahora en el programa, no? En el programa hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, igualito preparamos, ¿no? Miren, para el día 1, ahí están mis 9 registros de monóxido de carbono. Para el día 2, los siguientes 9. Para el día 3, los siguientes 9. Y así sucesivamente. Eso es lo que tengo que armar en la base de datos, ¿no? Entonces, creo que ya lo tengo por acá. Esto o lo voy a recuperar. Bueno, sí. Ahí está, miren. Entonces, a ver, vamos a comparar los datos con el registro este. Estos son los datos originales, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a comparar si efectivamente están registrados de esa forma. Miren, aquí están los datos del día lunes, que son 9, y esos 9 datos serían estos de acá, del día lunes. 417, 387, 477, hasta 432, ¿no? Ahí está, ¿eh? El día martes está igual, de 447 hasta 387. 447 hasta 387. Y así sucesivamente. ¿Bien? Ahí están de los 5 días, que son un total de 45 datos. ¿Por qué? Porque son 5 días por 9 repeticiones, que serían 45 en total. ¿Listo? Entonces, fíjense, hay que llenar estos datos, algo parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, en este caso, días y concentración, ¿no? Ya hemos armado algo parecido a ello, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá, miren, en la página 28 de la copia está ese ejemplito, en la cual me dice, en el programa SPSS, ingresar los datos en 2 columnas, efectivamente los ingresé. Esta es una columna donde están los días, acá la concentración de monóxido de carbono, ¿no? Y luego me dice, ¿qué debo hacer? Luego hacer clic en analizar, luego modelo lineal general, listo, elijo univariado, y luego debo fijar, me dice, las variables dependientes con los datos, y ahí está la muestrita, lo que dice día, tengo que llegar a factor, o sea, acá, en este de acá, aquí. ¿Sí? Día tiene que estar en factores fijos, y concentración tiene que estar en variable dependiente. Listo. Luego, en este caso, en post hoc, dice, ¿no? Post hoc, esa es la prueba posterior a la ya diferencia, ¿no? Entonces, ahí hago clic en post hoc, aquí está, hay un botoncito post hoc. Y ahí, ¿qué me dice? Que esta variable días la debo llevar a la derecha. Ya está. Y aquí tengo todas las pruebas para elegir, miren. Tengo la prueba de DMS, la prueba de Takei, la prueba de Bonferroni, ¿no? Tengo la de Duncan, ¿no? Entonces la más usual en este caso es la de la DMS, que es la diferencia límite de significación. O también podemos usar la de Duncan, la de Takei. Vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces hacemos clic en continuar y luego me dice que debo hacer clic en aceptar. Listo, ahí está mi resultado.
¿sí? Bueno, entonces aquí tengo un resumen y esto incluso lo puedo exportar al SPSS o al Excel o al Word, ¿no? A ver, de paso, practicamos eso, o sea, nuevamente, a ver. Analizar, ¿no? Modelo lineal general, univariado, ya tengo todo ello. El post-hoc ya está marcado. Pongo clic y pongo clic en aceptar. Muy bien. El resultado que están viendo acá, lo puedo exportar al Word, lo puedo exportar al Excel. Hago clic en archivo, exportar, y aquí me pide la fuente tipo, me dicen Excel está acá. Entonces lo voy a exportar a Excel, le pongo clic en examinar, voy a elegir dónde voy a guardar mi archivito, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner ahí contaminación, así, ¿no? Listo. Resultados. Listo. Ya está. Y aceptar. En mi escritorio lo estoy guardando el archivito que estoy exportando. O sea, todo lo que estamos viendo acá lo estoy exportando al Excel en este caso. También lo puedo exportar al Word, ¿no? Solamente hay que cambiar esa opción en esta partecita. Miren, archivo, exportar. Y aquí, miren, tipo, dice acá. Ahí tengo que hacer, puedo utilizar, miren, acá tengo el de Word. Tengo incluso otro formato hasta en PowerPoint para texto, etcétera, ¿no? Lo más usual en estas exportaciones es que trabajemos para el Excel, ¿no? Y aquí en mi escritorio debe de estar aquí en Excel, acá está. Resultados, contaminación, resultados. Eso es lo que he exportado. ¿Ya? O sea que ya lo vamos a poder ver con más detalle. Aquí sale un análisis, miren, acá está. Factores intersujetos. Tenemos el día 1, 2, 3, 4, 5 para los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuántos datos? 9 datos. ¿Listo? Y aquí están la F calculada, ¿no? Entonces, la F calculada, por ejemplo, acá para días me sale 659. Ahí están y aquí está para el error. Esto es para los días. Y aquí está para el total. ¿Sí? Entonces, prácticamente es el cuadro de análisis de varianza. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros estamos viendo la significancia. Si se dan cuenta, ahí está la significancia. En los tres casos, 0.00. Entonces, esto es menor que el alfa. Menor que el alfa, y el alfa en este caso es 0.05. ¿No es cierto? Es menor que el alfa. Y como es menor que el alfa 0.05, ¿qué hace? Se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Que existe diferencia. Entonces, por ahí rápidamente sacamos esa conclusión. Ahora, en las comparaciones múltiples aquí, ¿no? Entonces esto incluso ya lo puedo arreglar un poco mejor para poder visualizar también con más detalle, ¿sí? Y justamente aquí están las diferencias. Miren. Ya, ustedes no sé si están llegando a ver, yo creo que sí, porque estoy agrandándolo más, ¿no? Ya. Si se dan cuenta aquí, algunos tienen un asterisco acá, miren. Tiene asterisco, tiene asterisco. Otros no lo tienen. Entonces, los que tienen asterisco es donde nosotros hemos encontrado diferencia. Por ejemplo, este valorcito de acá tiene un asterisco, 131.89. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe diferencia el día miércoles con el día lunes. ¿Ya? Aquí también encontramos otro con un asterisco. El día lunes también hay diferencia con el día viernes. Pero, si nos damos cuenta acá, el día lunes con el jueves, porque eso está yendo ahí, miren, para cada caso. El día lunes con el jueves no hay diferencia, porque no tiene asterisco. Pero hay una diferencia de 61 unidades. Ustedes dirán, pero 61 partes por millón es significativo, es grande, ¿no? Es mucha diferencia. ¿Y por qué en este caso la prueba no lo considera como diferencia? Entonces, justamente por ese detalle de trabajar con 95% de confianza.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con 95% de confianza, esta diferencia de 61 para la prueba, ¿no? Significa que en este caso no es significativa, no es diferente. Se puede considerar que el lunes con el jueves son iguales. Eso está ocurriendo. ¿Ya? Y así igual para todos los casos. Miren, para todos los días sale. El día viernes acá, por ejemplo. El viernes. Comparamos con el día lunes, hay diferencias, ¿sí? Porque tiene asterisco. Aquí también hay diferencias, son diferentes. Y le voy a poner de color rojito al que es igual, ¿sí? O sea, el día viernes con el día miércoles son iguales. ¿Por qué? Porque no ha superado ese valor de diferencia o no le ha puesto en este caso el asterisco. ¿Ve? Entonces, el programa rápidamente me saca eso, ¿no? Ahora, haciéndolo manualmente, sí, nos vamos a demorar bastante en trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, toda esta secuencia también está en la copia, ¿no? Ahí están los mismos resultados. Y lo he, en este caso, marcado de color amarillito, lo he resaltado, para que veamos que en estos resaltados de color amarillo existe diferencia. Como hemos visto acá, lunes con miércoles es diferente y con viernes es diferente. Con martes es igual y con jueves es igual. Eso mismo estamos encontrando aquí, ¿no? En lo que hemos analizado aquí. Entonces, como dice, el día lunes es diferente con miércoles, diferente con viernes, ¿sí? Porque tenemos los asteriscos ahí, pero son iguales con martes y con jueves. ¿Por qué? Porque no supera la diferencia estipulada ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está mostrando el programa, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, regresemos a la copia. Ahí está eso. Y aquí tenemos otro ejemplito, pero ya con el caso de que solo se ha registrado el lunes, por ejemplo, en 5 puntos, el miércoles en 7 y el viernes en 6 puntos. Entonces la pregunta es si existe diferencia. Entonces, con el programa no hay problema, pero con trabajarlo manualmente se aplica otras formulitas diferentes, ¿no? Aquí está el ejemplo también para darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cada caso es que se divide con el número de repeticiones, ¿no? El primero, por ejemplo, el día lunes tiene solo 5. Miren, aquí está, pues se divide entre 5. El segundo grupo entre 7. El tercer grupo entre 6. Eso va a estar en función al número de datos que le corresponde, ¿no? Por eso de ahí viene 5, 6, 7. O 5, 7 y 6. Esa partita no es la diferencia. Lo demás es casi igual, ¿no? Se saca el valor de la F, en este caso me sale 4.30. ¿Listo? 4.30 es mayor que 3.68. Con eso decimos que existe diferencia o alguno de ellos es diferente. Y para ello utilizamos la prueba de la DLS, ¿no? Y encontramos también aquí, por ejemplo, como estamos trabajando con 3 días, fíjense, el día lunes con el miércoles y con el viernes es diferente. El miércoles con el lunes es diferente. El miércoles con el viernes, aquí hay un detalle, ¿no? El miércoles con el viernes no es diferente porque no tiene el asterisco, ¿no? Y también el valor de diferencia es bajo, pues 35. Miren, los demás son 114, digo 113, 148, 113 y 148. Y es el único valor que tiene menor valor, que es 35. Por esta razón también es que no hay diferencia, ¿no? Bien, señores, eso es todo lo que les expliqué acá de cómo nosotros podemos aplicar diferencias entre dos grupos, tres grupos o más grupos de datos, ¿no? Con el programa. Y con el programa se hace rapidísimo, pero aquí en el material les estoy explicándoles o les estoy dando la secuencia de las formulitas, ¿ya? No sé si hubiese alguna consulta. Sí, doctor. Adelante. Disculpe, doctor, también los participantes, saludarlo. Eh, en la anterior clase que hemos desarrollado, sí,
hemos comprendido, pero la pregunta es en qué momento, cuándo o dónde, en qué momento se va a darse o me va a hacer conocer mis variables, o sea, que para calificar y es más para sustentar mi tesis, cómo lo voy a aplicar mis cuadros, interpretación de los cuadros, nada más, doctor. Bueno, como no le he entendido muy bien la pregunta, pero a ver, voy a sacar la siguiente deducción. Este es un tema nada más, ojo, para una investigación este es un solo tema. O sea, este tema no se va a aplicar en todos los casos, ojo. ¿Ya? Este tema solo se aplica cuando yo esté trabajando con diferencias, cuando yo quiero comparar grupos. Ese es el objetivo de ese tema que hemos hecho el día de hoy. Entonces, puedo tener la necesidad de comparar dos grupos de datos, puedo tener la necesidad de comparar tres grupos de datos, cuatro grupos de cinco, etcétera. Y ahí hemos visto la secuencia de las fórmulas y todo. Pero con el programa rápidamente se resuelve. Entonces, no es el caso de que yo esto lo voy a utilizar en todos los casos, ¿no? En todas las investigaciones, ¿no? Esto solamente es para cuando yo tenga que trabajar con diferencias. Ahora, si yo quiero trabajar con relaciones, eso no funciona, es otra cosa, ¿no? Ya no funciona en esta realidad, ¿ya? Entonces, la estadística es amplia, ¿no? La estadística, miren, no es, muchos a veces creen, ¿no? De que es un camino y eso, digamos, es algo, ingresar datos y suficiente sale, ¿no? Hay que saber analizar, interpretar, eso es lo importante ahí. Entonces, lo que hemos tocado, como les digo, es solamente comparar dos grupos, tres grupos, cuatro grupos de datos. Y dentro de cada grupo tenemos la cantidad de datos que necesitemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? No sé si de repente he puesto en claro a lo que estaba preguntando, ¿no? Su compañero. Ahora de que yo quiera sacar, digamos, algunos resultados preliminares, digamos, frecuencias, ya eso es adicional, eso ya es separado ya, ¿no? Que sería relacionado con el tema de estadística descriptiva, ¿no? ¿Sí? No sé si aclarado o de repente era otra la pregunta. A ver, el señor participante que hizo la consulta, no sé si se refería a ello, ¿no? No, está bien, doctor. Sí, ya le entiendo por quién. Yo estoy manejando como correlación, entonces, Ya, y por eso que estoy un poquito distanciado. ya. Gracias, doctor. Entonces, si tu investigación que tú estás haciendo es con tema de correlación, esto lo que hemos hecho no entra ahí, ¿correcto? Este tema que hicimos el día de hoy solamente es para comparar grupos de datos, que pueden ser dos grupos, tres grupos o varios grupos, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta por ahí? Muy bien, creo que no hay consultas. Bien, practíquenlo ahí. Está el material y el material está muy didáctico. Bueno, este material que les estoy entregando no es un material que lo hice hoy día, es un trabajo de varios años con las capturitas de pantallas, con las explicaciones que les estoy dando, así, ¿no? Entonces, yo creo que si ustedes le hacen un seguimiento a esta copia que les estoy entregando, va a salir, lo van a entender, ¿no? No es nada difícil, más lo que ya les expliqué, vamos a complementar, ¿no? Pero no estoy queriendo justificar de que no lo he hecho todo porque no tenemos tiempo en realidad. Miren, estos temas en realidad necesitan más tiempo. Entonces, yo solamente estoy abordando de forma global, diremos, cada uno de los temas que se necesitan más en el campo de la investigación. Y uno de los temas es este, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer comparaciones de datos, ¿ya? Cualquier grupo de datos, pueden ser notas, pueden ser puntajes, pueden ser datos, generalmente en este caso cuantitativos, ¿ya? Si yo quiero comparar datos cualitativos, no funciona este tema. Ya tengo que trabajar con pruebas no paramétricas, ¿no es cierto? Eso habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? Con el tema de normalidad. Entonces, eso también me conduce a esos lugares.
Pareciera que estuviese un poco confuso esto, ¿no? Entonces yo estoy trabajando, hoy día hemos trabajado con netamente datos cuantitativos, ¿ya? Entonces esto corresponde a la parte de la estadística paramétrica, ¿ya? Si yo tuviera datos cualitativos, mejor dicho, y los quisiera comparar, ya no funcionan estos métodos, ¿no? Ahí está el detalle. ¿Ok? Hay otros métodos que también mezclan esto. Vamos a ver en la parte de regresión, por ejemplo, múltiple, ahí mezcla, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, los mezcla y se interpreta, ¿no? Entonces, también hay temas de ese tipo, ¿no? Muy bien, señores, entonces si no hubiese más consultas, daríamos finalizada la clase del día de hoy y nos estaríamos volviendo a encontrar el próximo lunes. Doctor, ¿Correcto? ¿Alguna consulta de repente por ahí? Alguien está levantando la mano, creo. los datos perdidos, doctor. ¿Aló? Los datos perdidos, doctor. ¿A qué se refieren los datos perdidos, no? En algunos casos, por ejemplo, cuando nosotros sacamos resultados, a ver, aquí creo que tenemos, ¿no? Mm, aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí el lunes, martes, miércoles? Todos los días tiene 999, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, va a salir 8 acá y va a generar un dato perdido. ¿Por qué? Porque hay un 8 y hay una diferencia de un dato por acá. Es probable que de repente aquí uno de los datos no se haya registrado, de repente esta la hemos borrado, de repente estaba así y lo hemos querido procesar. Entonces, eso es lo que registran los datos perdidos o los datos que no están de repente alineados con lo que debería de estar alimentada la base de datos del SPSS. ¿Ya? Eso ocurre siempre, porque a veces cuando nosotros llenamos las encuestas y de repente en encuestas, sobre todo cuando se vacían los datos, vemos que una de las preguntas no lo llenó, entonces lo dejamos vacío, así como estamos viendo acá, dejamos otro vacío. Entonces, en esos casos salen los datos perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Entonces, primero, solamente trabaja con los datos que están con información. O sea, todo lo que esté marcando de rojo, por ejemplo. Vamos a suponerlo. Entonces, hace los cálculos con lo que está de rojo. Y otro cálculo adicional, incluyendo estos datos que faltan. Entonces, por eso es que hay una diferencia de información. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el programa en realidad. Ok. Entonces, existe una diferencia siempre, ¿no? O sea, cuando hay datos perdidos, mis resultados no van a ser siempre los mismos, ¿no? Sí. De preferencia siempre es bueno alinear esa información. Pero en algunos casos se trabaja bastante con esos datos perdidos. Por eso sale eso, ¿no? Por decir, en opiniones, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy llenando una encuesta con opiniones y en las opiniones puede haber alternativas y por ahí alguien dice, no sabe, no opina o no quiso decir nada, ¿no es cierto? Entonces, ya se generan ahí los datos perdidos, ¿no? Entonces, cuando hay datos cuantitativos casi no ocurre eso. En datos cualitativos es el problema, ¿no? En cuestionarios, en encuestas, ahí es donde sale ese detalle. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta por ahí, señores? Muy bien. Entonces, nos quedamos ahí. Eh, el día lunes nos volvemos a encontrar entonces. No sé si estará la señorita encargada de la organización. Señorita Ceci. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas Ya, noches. perfecto. Cerraríamos la sesión y estaríamos el día lunes Correcto. nuevamente. Muy bien. Hasta el día lunes entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Buenas doctor. noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Recording stopped.